Ahí ya empezamos. Para grabar. Recording in progress. Bueno, continuamos un poquito desde donde dejamos la clase anterior. Vamos a ver lo que es el coeficiente de acoplamiento, ¿sí? El coeficiente de acoplamiento me va a dar idea de qué tan fuerte es el acoplamiento magnético entre dos bobinas, ¿sí? Este varía desde cero, cuando no hay ningún acoplamiento, hasta uno, que sería el caso ideal eh, en el que el acoplamiento es máximo, ¿sí? Y por definición, el coeficiente de acoplamiento se calcula así, ¿sí? El coeficiente de inductancia mutua dividido la raíz cuadrada de el producto de los coeficientes de autoinductancia. ¿Mm? Em, Como les decía, ¿no es cierto? Me da idea de qué tan fuerte es el acoplamiento magnético entre dos bobinas que están próximas. Eh, Estrictamente, bueno, da la idea de la cantidad de flujo de una bobina que enlaza a la otra bobina. Ujú. Si todo el flujo magnético que produce una bobina enlaza a la otra bobina, bueno, ahí el acoplamiento sería perfecto y K sería igual a uno. Eso es prácticamente muy raro, no existe acoplamiento total. Siempre parte del flujo que produce una bobina se pierde, se dispersa por el aire, ¿sí? Eh, pero en los transformadores, por ejemplo, donde las dos bobinas están bobinadas justamente sobre un núcleo magnético, ¿sí? Bueno, es bastante próximo a uno porque, bueno, tenemos un camino magnético, ¿no es cierto?, por el cual va la mayor parte del flujo. Entonces todo el flujo que produce una bobina enlaza a la otra. Ahí el acoplamiento es muy fuerte entre las bobinas, ¿sí? En el caso típico de los transformadores. ¿Mm? Entonces, en general, bueno, si K es mayor de 0,5 se dice que están fuertemente acopladas y si es menor que 0,5 están débilmente acopladas. ¿Mm? Influye, bueno, tanto, como les decía, la proximidad de las bobinas, la orientación de las bobinas, el hecho de que estén bobinadas sobre un mismo núcleo magnético, ferromagnético o no. ¿M? Si están bobinadas sobre un mismo núcleo, ahí el acoplamiento es muy fuerte, como en el caso de los transformadores, ¿sí? El acoplamiento, bueno, puede llegar a ser tan débil como 0,01, 0,10. Eh, Acá es importante porque tienen por ahí un tratamiento distinto en los circuitos que tienen un acoplamiento débil de aquellos que tienen un acoplamiento fuerte en cuanto al tratamiento matemático. ¿Mm? Ahora vamos a ver ambos casos, ¿sí? Si no tuviéramos un núcleo ferromagnético, bueno, en general el acoplamiento magnético como máximo puede llegar a ser 0,5. Pero cuando tenemos un núcleo de acero, y en particular cuando ambas bobinas están bobinadas sobre el mismo núcleo, el acoplamiento está muy cerca de uno, como decía, ¿sí? Y bueno, como comentaba también, eso me da idea de qué tan fuerte es el acoplamiento, el coeficiente de acoplamiento. Ujú. Eh, bueno, el único caso en el que el acoplamiento es uno, cuando tenemos una bobina como esta, está recorrida por dos corrientes, si es la misma bobina. Básicamente nada más que está recorrida podríamos decir, por dos corrientes, una de una malla y otra de otra malla. Ambas corrientes van a producir un flujo magnético, pero el flujo magnético está enlazando a la misma bobina. En ese caso, bueno, ahí se K es igual a uno, pero habitualmente tratamos acoplamiento magnético cuando tenemos dos bobinas en sus proximidades, ¿no es cierto? No con una sola bobina. Eh, y bueno, si nos fijamos en la fórmula, dijimos
lo habitual es que K sea menor que uno, ¿no es cierto? Si K es menor que uno, bueno, obviamente el denominador tiene que ser mayor que el numerador. ¿M? Eh, para escribirlo por ahí más fácil, podemos elevar al cuadrado ambos términos, el numerador y el denominador, y bueno, va a tener acá m cuadrado, y se va a cancelar la raíz. Y la condición, bueno, es que se suele cumplir, digamos que el producto de los coeficientes de autoinducción, estos serían los de autoinducción, ¿sí? Estos serían los coeficientes de autoinducción. Y este es el coeficiente de inducción mutua. O sea, el producto de los coeficientes de autoinducción suele ser mayor que m al cuadrado. ¿M? Por ahí, como es el producto, lo que suele ser mayor que m al cuadrado, no necesariamente por ahí individualmente son mayores que m, digamos, el coeficiente de autoinducción de una bobina o el de la otra, dependiendo de las características de la bobina, por ahí pueden llegar a ser menor que individualmente, digamos, ¿sí? Que el coeficiente de inducción mutua, pero el producto suele ser mayor que uno. ¿M? Porque, bueno, como decíamos, acá tenemos en este caso una bobina que tiene pocas vueltas, ¿sí? Eh, y bueno, tenemos que esa bobina produce un determinado flujo, ¿no es cierto? Eh, y toda la corriente que circula por la bobina uno van a producir un flujo magnético que enlaza a la bobina uno y bueno, una parte va a enlazar a la bobina 2 como muestra ahí el, el dibujo, ¿no es cierto? Si esta bobina tiene pocas vueltas, uno va a tener un coeficiente de autoinducción relativamente bajo, porque se acuerdan que depende de la cantidad de vueltas, ¿no es cierto? Eh, y puede ser que y en este otro caso tenemos una bobina que tiene mayor cantidad de vueltas, ¿sí? Y por lo tanto va a tener un coeficiente de autoinducción mayor, ¿sí? Este sería un L22 y este sería un L11. ¿Eh? Como esta bobina tiene pocas vueltas, puede ocurrir que inclusive el coeficiente de autoinducción este sea menor que M, pero este va a ser mucho mayor que M, entonces el producto de las dos me va a dar un valor mayor que M en definitiva, que M cuadrado, ¿sí? Que sería la condición que habíamos puesto acá. ¿Mm? Entonces, bueno, les decía, por ahí individualmente, cada uno de los coeficientes de inducción no necesariamente tiene que ser mayor que M, pero el producto de los dos suele ser mayor que M cuadrado. ¿Mm? Bueno, y vamos a ver sobre todo cómo se arman los circuitos equivalentes. Un circuito equivalente es transformar básicamente un circuito con acoplamiento magnético, como el que tenemos acá, en un circuito que tiene acoplamiento eléctrico, como este de acá. ¿Sí? Esto, bueno, se suele hacer para poder calcular, para poder plantear las ecuaciones de malla o ecuaciones de nodo por ahí de forma más fácil y hacer cálculo de corrientes y de tensión utilizando el circuito equivalente más que el circuito original que tiene acoplamiento magnético. ¿M? Bueno, una forma es cuando tenemos circuitos eh, con acoplamiento relativamente débil, hacer una transformación como esta, ¿sí? Fíjense que acá agregamos esta autoinducción en, en esa malla y esta otra autoinducción en esa otra malla, con la condición de que esas autoinducciones tengan este valor. O sea, sería el valor de la autoinducción original que tenía la bobina uno. Esta bobina tenía un valor de autoinducción L11, menos el coeficiente de inducción mutua. Esto por una cuestión matemática, porque ahora vamos a ver que
Si lo hacemos así, y cuando planteemos las ecuaciones de malla, me van a quedar iguales. Y por eso estos dos circuitos se dice que son equivalentes, por el hecho de que si yo planteo las ecuaciones de malla, eh, bajo estas condiciones, esta transformación que hicimos, me tienen que dar iguales. Las ecuaciones de malla me van a dar iguales, ¿sí? Y lo mismo en el otro caso, acá agregamos esta bobina L2, esa autoinducción L2, ¿sí? Donde esa L2 es igual a la autoinducción original que tenía esta bobina, ¿sí? Menos el coeficiente de inducción mutua. ¿Mm? Bueno, se puede demostrar acá que ambas ecuaciones de malla, la del circuito original, este que tenemos acá, y del circuito equivalente quedan lo mismo. Planteemos, por ejemplo, la ecuación de malla del circuito original, este que tenemos acá, ¿sí? Hacemos el planteamiento directo, ¿sí? Este sería la corriente, por ejemplo, planteamos la ecuación de la malla 1. Esta que está Profe, acá. ¿Sí? la bobina esa que está en la rama del medio, en la segunda, en la Sí. equivalencia sería. Esta no tiene únicamente el valor M, ¿sí? Y no produce, o sea, tiene un valor de inducción igual al coeficiente de inducción mutua, ¿sí? Perdón, me olvidé de aclararles, sí. Dejamos esta bobina acá, en el medio, con un valor igual al coeficiente de inducción mutua. ¿Mm? Esta va a valer L1, esta va a valer L2 y esta de acá tiene un valor M. ¿Mm? Eso porque ahora cuando planteemos las ecuaciones, para que me queden iguales, digamos. ¿Mm? Bueno, entonces, planteamos la ecuación de malla de este circuito, el circuito original, tal como lo habíamos hecho un poco en las clases pasadas, ¿sí? Acá yo tendría la corriente I1, entonces esta sería la ecuación de la malla 1, será la corriente I1 por toda la impedancia de la malla 1, así que sería R1 más J omega por L11, que sería el coeficiente de autoinducción, menos el elemento en común entre la malla 1 y la malla 2, este, que sería I2, ¿no es cierto? Por el coeficiente de autoinducción mutua por J omega. Y eso, Siempre, profe, para, sí, siempre, profe, para resolver estos circuitos se usa las ecuaciones de malla, o sea, el método de mallas, o se puede usar sí, algunos otros generalmente sí. métodos. Te podría usar perfectamente el argumento de las ecuaciones de nodo, sobre todo cuando tenés el circuito equivalente, ¿sí? Acá no podés usar básicamente el método de las ecuaciones de nodo porque tenés el acoplamiento magnético, ¿sí? En este caso, con el circuito ya Claro, pero ramas transformado, o mallas se puede usar siempre. sí, el de Macha se puede usar siempre. Y por eso habitualmente se resuelve por el método de las ecuaciones de Macha. Exactamente. Bueno, acá tenemos una tensión, ¿sí? Esta es una simbología que usa el skilling, esta parte está sacada del skilling, si después lo quieren leer en el libro. El skilling usa este símbolo, es como que acá este borne está a un potencial más positivo que este, ¿sí? Es como que si tuviera una fuente ahí, así. Ahora, el Skilling es un libro que es muy bueno, digamos, y sirvió de base durante muchos años, digamos, para estudiar electrotecnia, nada más que, bueno, se fue quedando un poco en el tiempo y no fue cambiando no hubo nuevas ediciones y no cambió su nomenclatura, ¿sí? Porque ahora la fuente de tensión la simbolizaríamos así y no tanto así como está en el Skilling, ¿sí? Eh, Entonces, pero si está indicado así, no está mal, también se puede indicar así, nada más que se usa cada vez menos esta forma de indicar una fuente ahí, ¿no es cierto? Sino que usamos más este símbolo de acá. Y bueno, la fuente estaría ubicada así de esa forma, ¿no es cierto? Bueno, si yo recorro la mente así, a la fuente me la encuentro de menos a más, entonces ahí la ponemos positiva, ¿sí? Y bueno, después la malla 2.
la ecuación de la malla 2 sería toda la impedancia de la malla 2, ¿sí? Que es la resistencia más J omega L22 por la corriente I sub 2 menos el elemento común, que es el acoplamiento magnético que tenemos entre las dos bobinas por la corriente de la otra masa. ¿Mm? Igual a la fuente de la otra malla, ¿no es cierto? Esto quiere decir, como les había dicho, ¿no es cierto? Acá este sería borne positivo, este sería borne negativo, y si estamos recorriendo en sentido horario, encontraríamos de más a menos a esa fuente, a esa tensión, por lo tanto, lleva el signo menos, ¿sí? Bueno, esas serían las ecuaciones de malla, entonces, del circuito original. Ahora vamos a ver que el circuito equivalente eh, debería quedar, las ecuaciones de masa tendría que quedar de la misma manera, para que justamente sea equivalente al anterior, ¿sí? Y bueno, esto es un poco matemática, nada más ahí planteamos para el otro caso. Ahora nos vamos a valer de este circuito, ¿no es cierto? El circuito equivalente, y tendría, si planteo las ecuaciones de malla, sería la corriente I1, esto sería de la malla 1, por toda la impedancia de la malla 1, que en la impedancia de la malla 1 tenemos la resistencia, después L1, esa que nosotros habíamos agregado, que es igual a esto, ¿no es cierto? Y después, bueno, tenemos esta bobina que tiene coeficiente de inducción igual a M, el coeficiente de inducción mutua, ¿sí? Todo eso, bueno, por I1, menos el elemento mutuo, que es justamente esa bobina, entonces va a ser J omega M y 2 igual a B1. ¿Eh? Y bueno, acá después es matemática nomás. Esta L1, dijimos, lo hacíamos igual a esto, que está acá, para que justamente me quede igual las ecuaciones, ¿sí? Bueno, ahí después reemplazamos entonces L1 por esa, empezamos a aplicar propiedad distributiva acá. Y acá, fíjense que me va a quedar J omega menos M por menos M, menos J omega M, y acá tenía más J omega M. Se cancelan entre sí y me va a quedar nada más que J omega L11 por I1. ¿Eh? Y bueno, después de este término queda como está, la tensión queda como está, y esta es la misma ecuación que teníamos para la malla 1 en el circuito original. ¿Mm? Y bueno, ahí entonces por lo menos en la malla 1 ya nos quedó la misma ecuación. Y lo mismo hacemos con la malla 2, ¿sí? Sería I2, la corriente de la malla 2, por toda la impedancia de la malla 2, la impedancia de la malla 2, que es R2. Perdón, se me cerró. Ahí está. Para la malla 2, entonces, planteamos la ecuación de la malla 2, es la corriente I2, nosotros por toda la impedancia de la malla 2, que es R, sé que estoy teniendo, eh, que es otra vez R2, ¿no es cierto? J omega L2 y J omega M. Y después hacemos el mismo reemplazo. Reemplazamos L2 por su equivalente y operamos matemáticamente y me queda lo mismo. ¿Sí? Reemplazamos ahí. Y hacemos lo mismo que en el caso anterior, aplicamos propiedad distributiva acá. Se va a cancelar el término que tiene M y me va a quedar la misma ecuación que teníamos en el circuito original. Entonces, así se demuestra, demostrando que quedan iguales, digamos, las ecuaciones de masa, se demuestra que esos circuitos son equivalentes. ¿Mm?
esta transformación, bueno, es muy válida para muchos circuitos en los que eh, tenemos bobinas, sobre todo con núcleo de aire, ¿sí? Y donde el acoplamiento magnético, bueno, es el coeficiente de acoplamiento magnético es hasta 0,5 o un poquito más, ¿sí? Es la forma más simple por ahí. Eh, pero, como dice acá, ¿no es cierto? Se usa para circuitos acoplados débilmente, hasta 0,5 más o menos. Pero para circuitos que son eh, que tienen acoplamiento estrecho, particularmente para transformadores en particular, utilizamos un circuito equivalente diferente, ¿sí? Que es el que vamos a ver ahora. Después, cuando vean máquinas eléctricas, van a usar este circuito que vamos a ver ahora como circuito equivalente del transformador, ¿sí? Acá lo vamos a ver eh, presentado nada más tal cual se usa. Después la deducción de cómo se llega a ese, lo van a ver en máquinas eléctricas, digamos, ¿sí? Es parecido al anterior, nada más que aparece un coeficiente acá, ¿sí? Que es igual a lo que se llama relación de transformación del transformador, que está dado por la relación de espiras del bobinado primario y el bobinado secundario. Esa A que está ahí se llama relación de transformación y es igual a N1 sobre N2, ¿sí? Donde N1 es el número de espiras del primario y N2 es el número de espiras del secundario. ¿Mm? Y bueno, entonces, fíjense que básicamente tomamos el mismo circuito que tenemos hoy, nada más que vamos a afectar todo lo que sea impedancias, todo lo que tenga que ver con impedancias, lo multiplicamos por A cuadrado. Todo lo que sea impedancias del lado secundario, decimos. Porque esto es un circuito equivalente referido al primario. Referido al primario. ¿Por qué? Porque lo que transformamos son todos los parámetros de lo que sería el secundario del transformador, ¿sí? Fíjense que en el primario dejamos la resistencia tal cual la teníamos, la inductancia L1 esta, que después vamos a ver, le seguimos haciendo igual a la autoinductancia y el coeficiente de acoplamiento, nada más que multiplicado por el valor A. ¿Mm? Eh, y lo que hacemos, referimos todos los valores de impedancia, de corriente, de tensión del secundario al lado primario, se dice. ¿Eh? ¿Y cómo se hace esa referencia? Todo lo que sea impedancia, como les decía, lo multiplicamos para cuadrado. Todo lo que tenga que ver con resistencia, inductancia o impedancia en general, lo multiplicamos para cuadrado. Todo lo que sea tensión del lado secundario, lo multiplicamos por A. Y todo lo que sea corriente del lado secundario, lo dividimos por A. ¿Sí? Bueno, y después, acá el coeficiente de inducción mutua lo multiplicamos por A también. ¿Mm? Eh, Como decía, acá lo presentamos así, lo trabajamos así como está. Después, máquinas eléctricas van a ver porque, cómo se llega a este circuito, ¿sí? Eh, L1 sigue siendo L11 menos M, pero acá M lo multiplicamos por A. Y L2, perdón, sigue siendo L22 menos M, pero acá dividido por A. ¿Mm? Todas estas transformaciones se hacen justamente para que me quede las mismas ecuaciones de masa, que es las del circuito original. Es otra manera de plantear el circuito equivalente, ¿sí? Eh, A puede tener cualquier valor,
Un caso especial es cuando A es igual a uno, porque bueno, ahí se simplifican los cálculos, pero es el caso de los transformadores de aislamiento, en que el número de espiras del primario y del secundario son los mismos, únicamente se ponen para aislar eléctricamente un circuito de otro. Pero si no, A es igual lo que se llama relación de transformación del transformador. ¿Mm? Y bueno, lo que sigue es matemática, digamos, para demostrar que volvemos a las ecuaciones originales del circuito original eh, que nosotros teníamos y cuyo circuito equivalente estamos tratando de obtener, ¿sí? De obtener un circuito equivalente que tenga, como este de acá, acoplamiento eléctrico y prescindimos del acoplamiento magnético, ¿sí? Y bueno, hacemos lo mismo que veníamos haciendo, planteamos las ecuaciones de malla. Esta sería para la malla uno. ¿M? Me quedaría, bueno, la corriente I1 por todo lo que es la impedancia de la malla uno, ¿sí? Que es R1, o sea, este R1, L1, AM. ¿M? Entonces va a quedar R1 más J omega, obviamente, pues esto es reactancia debido a la bobina L1 y debido al acoplamiento magnético, todo por I1. Profe, Menos, dime, ¿por qué I1 no se divide por A? no, porque lo que hacemos referimos los del lado secundario a los del lado primario. Esto lo dejamos como está, Ah, entiendo, entiendo. ¿sí? Eh, Se puede hacer al revés, también referir al lado secundario, pero es más raro, ¿sí? Donde dejas el lado secundario como está y referís las magnitudes del lado primario, pero más raro, lo habitual es referir el lado secundario al lado primario. Bueno, y después, bueno, viene el menos, ¿no es cierto? El elemento en común, que es A por M, J omega A por M, por la corriente de la otra mancha, que la corriente de la otra mancha sería I2 sobre A, igual a B1, que es la tensión que tenemos acá. ¿Mm? Eh, bueno, acá es matemática, después es un poco lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿sí? Ahí les dejo para que después lo comprueben, pero si reemplazamos L1 por esto que tenemos acá, ¿eh? Y operamos matemáticamente, se va a cancelar también el término A por M acá, es lo mismo que en el caso anterior, y me va a quedar así. ¿Mm? Y acá, bueno, en término mutuo se simplifica A, ¿m? Y me vuelve a quedar lo mismo que teníamos en la ecuación original del circuito original que tenía acoplamiento magnético. ¿M? Entonces, ahí se demuestra que, por lo menos, lo que es la ecuación de la malla uno me quedó lo mismo. Y hacemos lo mismo para la malla 2. Esto sería toda la impedancia de la malla 2. Nada más que contra los términos ya afectados por la relación de transformación, por el hecho de que están referidos al lado primario. ¿M? Entonces acá lo que tenemos es A r cuadrado, J omega A por L2, sí, al cuadrado, perdón, porque todo lo que sea impedancia, dijimos, lo multiplicamos por A cuadrado, AM, que es el elemento mutuo, todo por la corriente de la segunda malla, sería I2 sobre A, menos el elemento mutuo, bueno, que es A por M por la corriente de la primera malla por J omega, no tener en cuenta la reactancia. Y eso igual a la tensión del lado secundario, que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que lleva signo negativo y la tensión del lado secundario la afectamos por el coeficiente A y queda menos A por B2. ¿M? Y acá hacemos lo mismo que en los casos anteriores, reemplazamos L2 ahora por esta expresión de acá. ¿M? Operamos matemáticamente y me va a dar la misma ecuación que en el circuito original. ¿Eh? Entonces, se demuestra que este también es un circuito equivalente al circuito original que yo tenía. ¿M? Y como les decía,
este es el que se suele usar como un circuito equivalente en los transformadores. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la tensión B1, no sé qué viene de un generador o lo que fuera que tengas conectado al lado primario. ¿M? Por acá circula la corriente I1, ¿sí? Acá va a circular por esta rama en común. Después lo vamos a mencionar. La corriente que circula por ahí es la que se llama corriente de vacío, que es la que circula cuando no tengo ninguna carga conectada acá, porque en ese caso, bueno, tengo una sola corriente acá. Sí, y esa corriente se llama corriente de vacío. Ahora, cuando yo le conecto una carga acá al transformador, a ver, correr este. Cuando yo le conecto una carga acá al transformador, voy a tener una corriente secundaria, yo voy a tener una corriente por acá, y eso va a hacer que se modifique la corriente primaria. Acá yo voy a tener ya una I1, acá voy a tener la corriente de vacío y acá voy a tener una corriente secundaria, ¿sí? Eh, Esta corriente que sigue circulando por ahí sigue siendo la corriente que circula en vacío, ¿sí? O sea, en vacío el transformador igual consume potencia porque circula una corriente que es la que mantiene el flujo magnético, aparte por una corriente de pérdidas en el núcleo de hierro del transformador. ¿M? Eh, es una corriente muy, muy baja, pero circula una corriente que se llama corriente vacía, por más que no tenga nada conectado acá en el secundario. ¿Eh? Esto es así tanto de los transformadores de potencia como los transformadores más chicos, ¿no es cierto? Siempre si tenemos un transformador enchufado, está consumiendo aunque sea una pequeña potencia. Eh, bueno, acá está explicado esto que les decía, cómo se hace esa transformación, ¿sí? Dando en este caso el factor A. Eh, y lo Profe, que una sí, consulta. dime. ¿Esa corriente vacía únicamente está en la parte de circuitos magnéticos, especialmente para transformadores, o en cualquier circuito magnético ocurre eso? Eh, Siempre que tenga una bobina en particular, si tiene núcleo de hierro, sí va a estar presente, sí. Porque esa corriente vacío se divide en dos, digamos. A su vez, una parte que va a ser la corriente de pérdida, o sea, esa corriente vacío es suma fasorial, no es suma algebraica, sino que sería suma, pues esto tiene módulo y ángulo, ¿sí? Lo vamos a poner como si fuera fasores. Una de pérdida en el núcleo, que es debido a la histéresis y a las corrientes de Foucault, y otra, que es la que produce el flujo magnético constante. Sí, pues la bobina produce un campo magnético, ¿no es cierto? Y por lo tanto un flujo magnético. Así que siempre que tenga una bobina vas a tener esa corriente de vacío si está conectada a la bobina. ¿Mm? En particular, bueno, esto de pérdida en el núcleo, en el hierro, vas a tener si tiene núcleo de hierro, obviamente, ¿sí? Está dominada sobre el hierro en particular. Claro, es por eso que se cambió el tema del núcleo de hierro para reducir esa corriente de pérdida, que se usa todo chapita finita. Exactamente, Como la otra no porque puede disminuirla de pérdidas. claro, porque la corriente de pérdida o sea, esta corriente de pérdida tiene dos componentes. Una es debido a las corrientes, esas parásitas o corrientes de Foucault, que se llaman, que surgen porque se inducen corrientes. O sea, acá yo tengo por el bobinado circulando una corriente alterna que produce un flujo magnético alterno, que es un flujo magnético variable. Si tengo flujo magnético variable, que enlaza la bobina 2, bueno, va a producir una tensión en la bobina 2. Pero también está recorriendo el núcleo magnético y está provocando eh, tensiones y corrientes en ese núcleo magnético. ¿Sí? Ese flujo magnético variable está provocando, en definitiva, corrientes en el núcleo magnético. Por eso todas las máquinas de corriente alterna, porque esto pasa con los motores también, ¿no es cierto? Se fabrican con chapas de acero laminadas, ¿eh? No de sección continua, digamos, sino que se fabrican de chapas de acero laminadas, por ejemplo.
Los transformadores, bueno, van a ver en los transformadores más chiquitos, ¿no es cierto? Que si lo desarman, vieron que están formadas así como por letras E, digamos. Las E ¿Sí? y las I, eso. Claro. Son chapas de acero que se le hace un tratamiento para hacer una capa aislante entre. Entonces, con eso uno limita la circulación de esas corrientes parásitas lo que es el núcleo. Pues si el núcleo fuera todo macizo, de hierro, circula, bueno, una corriente bastante elevada por aquí. Puede llegar a circular una corriente bastante elevada y las pérdidas, por lo tanto, aumentan mucho, ¿no es cierto? Así que esto se produce, como os decía, en toda máquina eléctrica de corriente alterna. Eh, por eso los motores, también los motores que son de corriente alterna, también están hechos con chapas de acero. Son chapas de acero al silicio para facilitar la circulación del flujo magnético por un lado, pero con un tratamiento que la aísla eléctricamente a unas de otras para evitar la circulación de corrientes parásitas. Bueno, entonces este era el circuito equivalente, ¿no es cierto? Habíamos hecho esta transformación, habíamos multiplicado todo lo que sea impedancia por al cuadrado, la tensión por A y la corriente la habíamos dividido por A para obtener las mismas ecuaciones de malla, digamos. Ahora, esto que tengo acá, A por B2, no es la tensión que yo mediría en el secundario de un transformador, digamos, y esta I sobre A y 2 sobre A no es la corriente que yo mediría, porque lo estoy afectando justamente con el factor A, ¿no es cierto? La corriente del secundario sería I2 y la tensión del secundario sería V2. Para volver a la tensión verdadera del secundario, a la corriente verdadera del secundario, bueno, yo puedo colocar acá un transformador ideal de relación de transformación A, nada más, de tal manera que al usar la relación de transformación me va a quedar justamente la tensión verdadera y la corriente verdadera en el secundario. ¿Sí? Em, Ahora lo vamos a ver con un problema, porque una vez que nosotros tenemos el valor A por B2 y 2 sobre A, si quiero tener la tensión, lo que tengo que hacer es al resultado que me da acá, dividirlo por A. Y el resultado que me da acá de corriente, multiplicarlo por A. Y ahí voy a tener los valores verdaderos de corriente y tensión del secundario, que es como afectarlo esa relación de transformación que les decía de, de ese transformador ideal de relación de transformación A 1. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y les va a quedar más claro. Eh, si no, la otra esto es en particular cuando queremos averiguar corriente del primario, tensión del primario, cuando se ve afectada por una carga, sino la otra es inclusive lo que es la carga, ¿sí? Esa Z de ahí sería la carga que yo le conecto al secundario, también referirla al primario. Y para referir todo lo que sea impedancia, dijimos lo multiplicamos por A cuadrado. Entonces la carga que yo puedo llegar a tener conectada ahí, ¿sí? Que puede ser una instalación industrial, por ejemplo, si esto es un transformador que está conectado a la entrada de una industria, ¿sí? Todo lo que sea la impedancia, la instalación lo multiplico por la relación de transformación al cuadrado, y acá todo está referido al primario, inclusive la carga, ¿sí? ¿Para qué se suele hacer eso? Bueno, porque eso me va a simplificar mucho, como vamos a ver ahora, después el cálculo con el circuito equivalente del transformador. Bueno, el coeficiente A, como les decía, suele ser igual a la relación de transformación, que es igual a la relación de espiras del devanado primario con respecto al devanado secundario. ¿Mm? Eh, la relación de tensiones
vieron que en el primario yo tengo una FEM inducida que sería igual a N1 por la variación de flujo en el tiempo. Y en el secundario tengo una FEM inducida, esto es por la de Faraday, ¿no es cierto? Sería N2 por la variación de flujo en el tiempo. Si yo divido esta ecuación 1 por la ecuación 2, me quedaría la relación de espiras, ¿no es cierto? La relación de flujo, la variación de flujo se va a simplificar en el segundo miembro y me va a quedar E1 sobre E2 igual a N1 sobre N2. E1 y E2, que son en el transformador, bueno, yo estoy prescindiendo, acá tengo una resistencia, que es la resistencia al bobinado, acá tengo una reactancia, que ahora lo vamos a ver, la reactancia de dispersión, acá tengo una resistencia y también tengo una reactancia. Yo acá tengo V1, que sería la tensión que le conecto ahí. Esta V1 sería la FEM inducida en el bobinado primario. La E2 sería la FEM inducida en el bobinado secundario, por Farad, con la inducción. Y V2 sería la tensión que tengo acá, por ejemplo, sobre una carga. ¿Mm? Estrictamente no son exactamente iguales B1 y E1 porque tenemos la caída de tensión acá y tampoco E2 y B2 no son exactamente iguales porque tenemos la caída de tensión acá en esos elementos. En las resistencias, estas resistencias son las resistencias de los bobinados de las bobinas del transformador, por ejemplo. Y las bobinas que le colocamos, estas autoinducciones, ahora lo vamos a demostrar, se refieren o son equivalentes al flujo disperso, el flujo que se pierde en el aire, digamos. Eh, y bueno, debido a la presencia de la resistencia y las reactancias, B1 y E1 no son exactamente iguales, pero como estas resistencias, que son las resistencias de los bobinados de cobre, suelen ser relativamente bajas, y la reactancia de dispersión, si está bien diseñado el circuito magnético, eh, suele ser baja también. eh, Muchas veces se prescinde, se hace cuenta que no están estas resistencias y bueno, se considera que B1 y E1 son iguales. ¿Sí? O sea, la tensión que le aplico al primario es igual a la FEM inducida ahí. Entonces esto se le quedaría más o menos así. B1 sobre B2, la tensión del primario, sobre la tensión del secundario, sería igual a la relación de espiras también. ¿Sí? Y después, vieron que la potencia del primario sería B1 por I1. La potencia aparente del secundario sería B2 por I2. S2 siempre es un poquito menos que S1 porque hay pérdidas, como hemos visto, por el flujo disperso, por las pérdidas en el hierro. ¿Eh? Eh, en un transformador S2 siempre es un poco menor que S1. Pero habíamos comentado la clase pasada nosotros que los transformadores son máquinas bastante eficientes. La potencia del secundario es este, casi un 99%, 98% de la potencia que tengo en el primario. Así que en muchos casos, para muchos cálculos simples, se considera que S1 es igual a S2. Entonces me quedaría B1 por I1 igual a B2 por I2. ¿Sí? Y haciendo pasaje de términos, yo acá podría poner B1 sobre B2, que era la relación de transformación, es igual me va a quedar inverso de la relación de corriente, I2 sobre I1, ¿sí? Pues este I1 lo paso dividiendo, este B2 lo pasé dividiendo también. Y me queda en definitiva para el transformador lo que se suele conocer como A, relación de transformación, que habíamos partido por definición es N1 sobre N2. Pero se puede poner en función de las tensiones también, porque es B1 sobre B2.
y se puede poner en función de las corrientes, y es la inversa de las corrientes, I2 sobre I1. ¿Sí? Esta es una relación clave para los transformadores. Se llama relación de transformación. Estrictamente, el valor exacto lo da la relación de espiras. Profe, también puede ser por las inducidas. Sí, también puede ser la FEM inducida, exactamente. El valor exacto te da la relación de espira o la relación de FEM inducida. Estos valores de B1 y B2 son aproximados en realidad, lo mismo que I1 y I2, porque acá nosotros estamos suponiendo que las potencias son iguales, no son exactamente iguales. Y para la relación de tensión estamos suponiendo que la tensión es igual a la FEM, que no es exactamente igual. La relación exacta viene o de la relación de espiras o de la relación de FEM, como vos decís. ¿Sí? Como lo que habitualmente tenemos son las tensiones, tensión primaria y tensión secundaria, más que relación de FEM, se suele usar, bueno, las tensiones, ¿sí? Pero, como les decía, esto es lo que se llama relación de transformación en un transformador y es un dato clave del transformador. Bueno, y ahora vamos a ver cómo usamos esa relación de transformación para partir del circuito equivalente tener los valores verdaderos, en particular de tensión y corriente del secundario. Eh, bueno, este es entonces, así es como se suele usar el circuito equivalente del transformador en particular. Y con este circuito se suelen hacer cálculos. Acá, nada más que a la rama en paralelo a esta se le agrega una resistencia para considerar las pérdidas de potencia en el hierro por las corrientes parásitas y por la histéresis. ¿Sí? Acá le vamos a agregar una resistencia, o a veces, como una rama en paralelo, a veces en vez de ponerle la resistencia se le coloca el valor de conductancia, que sería la inversa nada más de esa resistencia. ¿Sí? Esto todo lo que estoy comentando acá después, cuando vean máquinas eléctricas, van a ver bien en detalle. Y el circuito equivalente entonces me queda así como está acá. Sí, con esa rama en paralelo dividido en dos. Una, este, la inductancia mutua, esa que tiene un valor de M, A por M. Y otra con esa resistencia, tiene en cuenta las pérdidas en el hierro directamente. Sí, Profe, una pregunta. sí, ¿Cómo es? Todos estos cálculos, digamos, son para un circuito monofásico, digamos. claro. Entonces, Pero te sirve para el trifásico también por el hecho de que, se lo dividen en fases, ¿no? El cálculo. exactamente, sí, el transformador, bueno, lo analizamos por fase, pues se supone que las tres fases son iguales en el transformador, y entonces averiguas para una fase valores de tensión y de corriente. Y bueno, y después depende cómo esté conectado el transformador en estrella o en triángulo, que es la próxima unidad que vamos a ver, circuitos trifásicos, puedes obtener los valores de tensión y corriente, depende de cómo esté conectado, si en estrella o en triángulo. Pero el análisis del transformador trifásico se hace también con este circuito equivalente, analizando una fase. Eh, Bueno, y a partir de ese circuito equivalente, estos serían los nombres, digamos, que corresponden a cada uno de esos elementos. R1 es la resistencia primaria. A cuadrado por R2 es la resistencia del secundario, que es la resistencia del bobinado del secundario, referido al primario. ¿Sí? Al primario, se suele decir, no a la primaria convencional, referido al primario, porque se refiere al circuito primario. ¿Sí? L1 es la inductancia de dispersión primaria, si la deja como está. A cuadrado por L2 es la inductancia de dispersión secundaria. E inductancia de dispersión porque ahora vamos a demostrar
que justamente estos valores de L1 a cuadrado por L2 son elementos que tienen en cuenta el flujo de dispersión, o sea, la parte del flujo magnético que se cierra por el aire, que no enlaza a, o sea, el flujo magnético que produce una bobina, que no enlaza a la otra bobina, sino que se cierra por el aire. Y eso provoca pérdidas en el transformador, digamos, ¿sí? Y bueno, para tener en cuenta esas pérdidas se coloca esa inductancia de dispersión que va a provocar una reactancia de dispersión. ¿Sí? Porque un transformador sería más eficiente todavía, ¿no es cierto? Si todo el flujo magnético, por ejemplo, que produce el bobinado primario, enlaza al bobinado secundario. O sea, todo el flujo magnético que se produce acá, que en gran parte se cierra por el hierro. Lo ideal sería que todo el flujo magnético que produce el primario enlace al secundario, porque entonces la tensión secundaria sería todo el flujo, la variación de flujo, esta sería la variación de todo el flujo que produce el primario. ¿Eh? Pero si este flujo que le llega al secundario es menor que el que produce el primario, bueno, vamos a tener una pérdida en el transformador, una pérdida de potencia en el transformador. ¿Mm? Y bueno, estas inductancias, ahora lo vamos a mostrar, tienen en cuenta justamente ese flujo disperso en el aire. ¿Mm? Bueno, ya por M es la inductancia de excitación, se llama, porque físicamente después esto se utiliza para calcular el flujo magnético, digamos, que se produce en el bobinado, ¿sí? Eh, y bueno, esto sería la carga, Z sería la carga, esta carga que está acá, llamamos ZL, ZLOA, nada más que referida al primario lo tenemos que multiplicar por el cuadrado. Eh, si uno quiere hacer el cálculo exacto de corrientes, tensiones y demás, eh, tensión y corriente de vacío, por ejemplo, decimos acá, por esta rama, por la rama en paralelo, va a circular lo que se llama la corriente de vacío, ¿sí? Y esa corriente de vacío va a tener dos componentes, una de pérdida y otra magnetizante. Este, y bueno, acá tenemos la corriente secundaria, nada más que referida al primario, y acá tenemos la corriente primaria. Y con este circuito yo tengo, como les decía, los valores más aproximados al transformador real. Porque este sería el circuito equivalente completo, que para cálculos por ahí muy precisos, cuando uno quiere hacer cálculos muy precisos, bueno, es el circuito que se utiliza. Pero si no, en la mayoría de los casos, ahora vamos a ver, voy a saltar por ahora esto que les decía, que esas inductancias que agregamos eh, contemplan, digamos, el flujo disperso. Pero lo que les quería mostrar es que en muchos casos, para simplificar el circuito, como la corriente que circula acá por la rama en paralelo, que es la corriente de vacío, es muy pequeña, porque bueno, la corriente de vacío es a lo sumo el 10% puede ser de toda la corriente primaria. Para simplificar los cálculos, en muchos casos lo que se hace es se prescinde de esta rama en paralelo. Pues la corriente que se deriva por acá es como mucho el 10%, incluso suele ser mucho menos. Entonces, si yo prescindo la rama en paralelo, esta que estaba acá, el circuito equivalente me queda mucho más simple. Y acá me queda lo que son estas resistencias, la resistencia del primario y la del secundario, referida al primario, me quedan en serie. Y yo puedo calcular una resistencia equivalente total. Y las reactancias también, la que era del primario y la del secundario referida al primario, también me quedan en serie. Y las puedo agrupar
y tener una sola reactancia equivalente, ¿sí? Eh, y bueno, es un transformador ideal que colocamos nada más para después volver a tener la tensión verdadera acá, D2, y la corriente verdadera acá, I2. O si no, lo que hacíamos era referir esta carga, digamos, la referíamos al primario así. Si no se puede trabajar así con este circuito, en vez de colocarle este transformador, trabajamos con este circuito y después, a partir de los valores que tenemos acá, se puede obtener los valores verdaderos. ¿Sí? Ahí ya, después vamos a ver. Pero fíjense cómo se simplifica si yo prescindo de la corriente vacía, que en muchos casos se puede hacer para cálculos aproximados. eh, Se prescinde de la rama en paralelo, se agrupa la resistencia del bobinado primario y el bobinado secundario y la reactancia de dispersión, y me quedo así nada más. Este circuito, y más si refiero también la carga, ahí está representado como una resistencia, pero puede ser una impedancia cualquiera. Si refiero la carga también, el transformador se transforma en esto, un circuito serie de lo más simple, ¿sí? Y es más, los diagramas fasoriales del transformador se suelen hacer así con el circuito equivalente simplificado, este de acá. Eh, Fíjense que este sería el circuito equivalente con una carga resistiva como esta. Ahí tenemos una carga que es resistiva y yo tengo acá, vamos a suponer que si esta carga es resistiva, vamos a partir de la corriente, lo tomamos como referencia. La corriente que circula acá es una sola en definitiva. Me queda una sola corriente que es la corriente del primario. Y la tensión sobre la carga, ¿sí? Si la carga es resistiva, la tensión sobre la carga va a estar en fase con la corriente, ¿sí? Como está ahí. Y después yo voy a tener la caída de tensión acá en, en la resistencia, que esta a su vez está en fase con la corriente también. Pues caída de tensión sobre la resistencia. Y después voy a tener la caída de tensión acá en la reactancia, que es reactancia pura, y esta está a 90 grados en adelanto. La tensión sobre la reactancia estaba a 90 grados en adelanto respecto de la corriente, ¿sí? Y la suma, entonces, fíjense que acá yo tengo la tensión sobre la carga hasta acá, la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en la reactancia, ¿sí? Que sería la suma de la tensión acá y la tensión acá. La suma de esas tres tensiones me tiene que dar la tensión de la fuente que está conectada al primario, que sería como la tensión del generador, por ejemplo, que es la suma de esas tres, pero es suma fasorial, me da la tensión total del generador. ¿Mm? Esto sería con carga resistiva pura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la carga fuera inductiva, vamos a suponer? O sea, si acá en vez de tener esta resistencia, yo tengo una ZL inductiva, o sea, puede ser un RL, ¿no es cierto? O eh, sí, le vamos a poner inductiva resistiva, o sea, una ZL que en realidad es un RL. ¿Cómo sería el circuito en ese caso? Bueno, ¿cómo sería el diagrama fasorial? Yo tomo como referencia la corriente, la coloco horizontal. La tensión acá sobre la carga eh, tiene que estar adelantada. Si es un RL la carga, tiene que estar adelantada un ángulo phi, cualquiera, que es el ángulo de, de la impedancia de la carga, ¿sí? Este sería el ángulo phi.
la tensión sobre la carga, entonces está adelantada a un ángulo phi cualquiera respecto de la corriente. Y después tendría la caída de tensión en la resistencia, esta de acá, y la caída de tensión en la reactancia, esta de acá. Y la suma de las tres, lo mismo que en el caso anterior, me da la tensión total sobre la fuente, de la fuente, mejor dicho. La tensión de la fuente, o sea, la tensión a la que está conectado el primario. ¿Sí? Entonces sería cuando la carga es resistiva inductiva. Si fuera resistiva capacitiva la carga, bueno, tomando otra vez como referencia la corriente, la tensión sobre la carga iría acá hacia abajo, ¿no es cierto? Porque ahora la tensión sobre la carga estaría trazada en un ángulo phi. O sea, en vez de ser un RL, es un RC, vamos a suponer, la carga. Ahora estaría trazado un ángulo phi la tensión sobre la carga respecto de la tensión, respecto de la corriente. Y a partir de ahí, bueno, se traza la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en la reactancia total del transformador, ¿sí? Y vamos a ponerle por acá. Y ahí tendría la tensión total del generador, del primario, ¿sí? Y así, bueno, estos serían los triángulos de corrientes y tensión para el transformador, ¿sí? Eh, para el transformador es simplificado, que es habitualmente el análisis que se suele hacer bueno, para la mayoría de los casos, es más que suficiente. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa o cómo a partir de un transformador se usa ese circuito equivalente para calcular rápidamente tensión y corriente que yo puedo tener sobre una carga o a veces corriente del primario, depende de qué es lo que quiera determinar, ¿sí? Bueno, acá tenemos un circuito equivalente, acá ya está el circuito equivalente, tenemos la resistencia del primario, la reactancia de dispersión del primario, la reactancia de dispersión del secundario. No están referidos todavía, ¿sí? Estos son los valores originales, digamos, de resistencia y reactancia, y este sería la carga, que es una carga resistiva pura. Y acá tenemos la relación de transformación, ajá, este, dada por esa relación que tenemos ahí. Y me dice, bueno, a partir de ese circuito, de estos valores, después lo van a ver estos valores se determinan por ensayos. Las resistencias, bueno, se pueden medir directamente sobre los bobinados y las reactancias de dispersión mediante dos ensayos, el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito de un transformador, se pueden medir, ¿sí? Se pueden determinar esos valores y con eso se arma el circuito equivalente del transformador. Y bueno, acá tenemos los valores, esas resistencia y reactancia, y me pide, determine la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, y después me pide que determine los voltajes de la tensión sobre la carga acá, ¿sí? Fíjense que no Una el consulta, voltaje, profe. ¿sí? ¿Usted de antemano puede realizar se puede realizar los cálculos para llegar a cierta corriente de cortocircuito, corriente de vacío? ¿O no, eso es experimental? Una vez que se Eh, pone en funcionamiento todo, se mide esa corriente, o se usted puede mide. diseñar un transformador para cierta corriente de vacío de cortocircuito. El, Son valores que se obtienen por ensayo. La corriente de vacío la medís. La corriente de vacío, bueno, básicamente es, obviamente no. El ensayo vacío es básicamente, acá no conectas nada, no conectas ninguna carga. Dejas abierto, ¿sí? Y le aplicas la tensión nominal al primario. Viste que un transformador trae una placa de características y en esa placa de características te traen los valores nominales, o sea, los valores
de diseño, digamos, de la tensión del primario, la tensión del secundario, relación de transformación, bueno, potencia, una serie de características del transformador. El ensayo vacío consiste al primario le conectas la tensión nominal, ¿sí? Por ejemplo, si es un transformador reductor de 13,2 a 380 volts, eh, conectadas en 13,2. En general se suele hacer del lado de baja tensión, porque como un transformador es eh, un elemento dual, digamos, se puede hacer el ensayo de un lado o del otro. Generalmente se hace del lado de baja tensión, para no tener que estar conectando 13,2 kilovolts justamente. Pero bueno, el tema es que conectas la tensión nominal al bobinado, a este bobinado, el otro lo dejas abierto y ahí medís la corriente, la corriente acá con un amperímetro, que la corriente que va a circular ahí va a ser la corriente de vacío, ¿sí? Porque el secundario está abierto, acá no vas a tener corriente y la única corriente que circula es la corriente de vacío. Y después el ensayo de cortocircuito consiste en cortocircuitar el secundario y se hace a tensión reducida, se parte desde cero, o sea, acá le conectas una fuente variable y partís desde cero, de tensión cero, y vas subiendo la tensión hasta que circule la corriente nominal por el primario. ¿Sí? Porque así como tenés tensión nominal, tenés valores de corrientes nominales. Son las corrientes para las que están diseñados los bobinados. ¿Sí? Medís la corriente hasta que circule la corriente nominal. Acá también, nuevamente, medís la tensión, porque va subiendo la tensión desde cero hasta que circula la corriente nominal. ¿No? Y bueno, y después con esos valores, haciendo cálculos matemáticos, se pueden determinar en particular las reactancias de dispersión. La resistencia también se puede determinar por esos ensayos, si no se mide con corriente continua, se le aplica corriente continua al bobinado y se mide tensión y corriente y hace el cociente y vas a tener la resistencia, ¿sí? De cada bobinado. Pero Esa bueno, corriente, la de vacío y la de cortocircuito, estaban relacionadas, profe, con la calidad del aceite o con la vida útil del aceite, ¿puede ser? ¿O no? mm, no necesariamente eh, acá, o sea, hablamos de ensayo en cortocircuito porque cortocircuitamos el secundario, pero lo hacemos a tensión reducida, ¿sí? No es que va a circular una corriente de cortocircuito, no es que va a circular por acá la corriente que circula cuando hay un cortocircuito acá en el transformador, ¿sí? O sea, cortocircuitamos el secundario, pero hacemos el ensayo a tensión reducida, porque vamos aumentando la tensión de cero hasta que circula la corriente nominal por el. No llegamos no es que ponemos acá la tensión nominal, porque si le ponemos la tensión nominal acá, estando cortocircuitado el secundario, se va a producir efectivamente un cortocircuito y se va a quemar el transformador, ¿sí? Si es necesario, se hace a corriente, a tensión reducida, hasta que circula la corriente nominal. Y respecto a tu pregunta, el, el aceite, bueno, es un aceite dieléctrico, obviamente. eh, no está pensado como para que resista cuando hay un cortocircuito. Bueno, lo que tienen que actuar cuando hay un cortocircuito en el transformador son las protecciones, ¿sí? Eh, habitualmente, si hay un cortocircuito, bueno, actúan las protecciones, pero no es que el aceite va a resistir va a actuar como protección del cortocircuito, sí. Se va a deteriorar seguramente si hubo un cortocircuito, por más que actuaron las protecciones, seguramente hubo un sobrecalentamiento y generalmente, bueno, en esos casos se cambia el aceite, más allá que se revisa el transformador y todo, porque si hubo un cortocircuito, se lo revisa, se le hace un service, se le hacen los ensayos de vuelta. Este, pero el aceite está pensado justamente como dieléctrico, ¿no? Como agente dieléctrico, de tal manera que se pueda soportar mayores tensiones que si el- los bobinados estuvieran en aire. ¿Mm?
pero su función no es proteger del cortocircuito, digamos. Bueno, está. Entonces, acá me pide también la tensión sobre la carga, que sería acá, no la tensión referida, que sería A por BL, sino la tensión verdadera que tengo que tener en la carga, y la tensión acá del generador, ¿sí? Y bueno, y después me dice que compare los valores de voltaje que tendría acá del generador y la carga, si es que considero que la resistencia y la reactancia son cero. Ahora lo vamos a ver por qué ponemos eso. Y bueno, en principio me pide determinar la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, que eso se hace, bueno, refiriendo, obviamente, primero los valores secundarios del primario y sumándolo con los del primario. La resistencia equivalente sería la resistencia del primario más la del secundario referida al primario, ¿sí? La del primario era 1 ohm, acá está 1 ohm. La relación de transformación A es 2, ¿no es cierto? Porque dice 2 a 1, o sea, este sería N1 sería 2 y N2 sería 1. Así que la relación de transformación A, que es N2 sobre N1, sería 2 en este caso. Entonces hacemos 2 al cuadrado, que está ahí, por la resistencia del secundario, que es 1 ohm también, acá, el dato ahí del problema. Y tendríamos la resistencia equivalente, que correspondería a este valor de acá. Mm. Y lo mismo hacemos con la reactancia. Es la reactancia del primario, que es dato, es 2 ohm, como está ahí. Y le sumamos la del secundario referida al primario. Sean 2 por 2 ohm también era la del secundario, así que 2 más 2 al cuadrado 4 por 2, 8, 8 más 2, 10. ¿Sí? Y esa sería la reactancia equivalente. Y mi transformador quedó reducido a esto, digamos. ¿Sí? Em, la carga, tengo que referir la carga también para tener el circuito equivalente completo. La carga también la multiplicamos por al cuadrado. La carga acá era 60 ohm, era una carga resistiva pura. ¿Mm? Vamos a poner un transformador que alimenta un horno, por ejemplo. Tiene todo resistencia nada más. Hacemos A al cuadrado, que es 4 por 60, y ahí tendría el circuito equivalente completo con la resistencia equivalente, la reactancia equivalente y la carga referida al primario también, ¿sí? Acá era dato, también era dato la corriente del primario. La corriente del primario era dato. ¿Mm? Este, y la tensión sobre la carga referida al primario sería, la tensión sobre la carga sería la corriente que circula por este circuito multiplicada por la resistencia ahí referida al primario. Pues trabajaríamos con los valores referidos, ¿no es cierto? Entonces la tensión ahí sobre la carga es igual a A por la tensión verdadera de la carga, pues la tensión referida es lo que vamos a calcular. Sí, bueno, acá está todo referido al primario. O sea, la tensión que vamos a tener acá es A por BL. ¿Y qué sería? Como les decía, la corriente del primario por la carga referida al primario. Esta es la tensión referida al primario. No es la tensión que yo mediría en el secundario. La tensión del secundario la obtengo así. Hago pasaje de términos, paso A dividiendo. Y ese sería el valor de la tensión verdadera que yo tengo en el secundario. Esta es la tensión referida al primario. Y esta es la que yo mediría efectivamente sobre la carga en el circuito original, digamos. Y después, bueno, pide en B sub G, la tensión está del generador, que no es dato, el dato que me dieron era la corriente. Y B sub G, ¿se acuerdan? Del circuito, del diagrama vectorial,
¿no es cierto? Sería, bueno, la suma de la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en la reactancia y la tensión sobre la carga, que cada una de esas sería la corriente que circula por la resistencia equivalente, la corriente que circula por la reactancia equivalente y la corriente por la carga referida al primario. Eh, Eso me da B sub G. Si nos acordamos, sería este circuito, este diagrama vectorial que tenemos, el primero, hasta acá. ¿Sí? Ahí me está pidiendo la tensión esta, ¿sí? Que es la suma de la tensión sobre la carga, que es esta, más la caída en la resistencia, más la caída en la reactancia, equivalente. ¿Sí? Hecho, obviamente, con cálculo fasorial, con números complejos. Y bueno, la corriente es dato, ¿sí? Es 10 amperes, 0 grados, podemos poner 10 amperes nada más. Esta es la resistencia, esta es la carga referida al primario y esta es la reactancia equivalente. Se hace el cálculo y este, obtenemos el valor de la tensión, ¿sí? La tensión de acá del primario. ¿M? Para obtener los 1200 volts está exacto sobre la carga. Y después lo que pedía era, suponga dice que R es 0 y que X es 0 y calcule B sub G. Eso sería un transformador ideal que no tiene ni resistencia en sus bobinados, ni tiene reactancia de dispersión, ¿sí? Este, y bueno, si la resistencia y la reactancia son 0, ¿qué va a pasar? Acá este va a valer 0, este va a valer 0, ¿sí? Eh, o sea, acá este sería 0, este sería 0. Y en definitiva la tensión acá al generador sería la que tengo sobre la carga, ¿sí? Este, con valores referidos, o sea, la tensión del generador sería A por B sub L, ¿sí? Cuando el circuito equivalente acá, el B sub G sería A por B sub L, como está ahí. Bueno, A era 2 y B sub L era 1200, ¿no es cierto? Tendría 2400 volts. O sea, obviamente el mismo valor que hemos calculado hoy, ¿no es cierto? 2400 volts para la tensión sobre la carga referida al primario. Eh, Teniendo en cuenta las pérdidas en el transformador, las caídas de tensión que tenemos en el transformador por la resistencia a los bobinados y la reactancia a los bobinados, si yo quiero tener estos 2400 volts, fíjense que tengo que tener un poco más en el primario, ¿sí? Si tengo en cuenta las pérdidas en el transformador. Bueno, les dejo para que lo miren después, es muy parecido al anterior. Acá nada más que es el cálculo, es lo mismo, nada más que tenemos el dato de la tensión del primario acá y me pide la corriente. Pero es muy parecido, ¿sí? Se calcula resistencia, se calcula reactancia, armamos el circuito equivalente, referimos la carga, ¿sí? Y la corriente va a ser la tensión del generador, que este es dato, dividido en la impedancia total, que la impedancia total es la suma de esta más esta más esta. ¿Mm? Generalmente es- estos cálculos se hacen con los circuitos equivalentes, digamos, corriente del primario, tensión del primario o del secundario, ¿eh? Este, o las tensiones sobre la resistencia, la reactancia, ¿eh?
Les dejo para que lo miren un poquito. Ahora controlo si está subido este apunte, si no se les subo. Este tiene algunos ejercicios, ¿no? Adicionales. Eh, Les dejo para que lo miren y después la próxima clase lo volvemos a ver un poquito a este tema, ¿sí? Pero péguenle una leída. ¿M? Es muy similar. Y bueno, después, estos son ejercicios que están al final como para practicar un poquito con los circuitos acoplados magnéticamente, eh, en función de lo que habíamos visto en la clase anterior, sí, es plantear las ecuaciones de malla, básicamente. Después lo tienen resuelto, pero traten de hacerlo primero, a ver si les sale igual. Este, para, para practicar un poquito, ¿eh? Después les subo ejercicios complementarios de esta guía. ¿Mm? Y bueno, hoy dejamos por acá porque tengo esa reunión. Tengan una leída en lo que resta del material y después, bueno, en la próxima clase completamos este tema. No, profe. Bueno, nos vemos la próxima. Ahí Hasta saco luego, una profe. pantalla. ¿Listo? Nos vemos. No, ¿Hay profe. Ahora les alguna Luego, fecha hasta para luego. el tercer parcial, profe? el tercer parcial, para ya te digo, estaba programado para, seguramente lo vamos a tener que correr 1 o 2 semanas, pero ya te digo, de acuerdo a la falta todavía porque tenemos que dar circuitos trifásicos, eh, que entraría también dentro de ese parcial. Ya te digo, la fecha. mm, Tercer parcial. Eh, Mediados de octubre, el 13 del 10 estaba previsto, pero seguramente va a ser fines de octubre, en vez de mediados. ¿Sí? 13 del 10 estaba previsto, pero seguramente vamos a tener que correr las dos clases. Perfecto, Este, profe. bueno, ahí estamos entonces. Nos vemos la próxima. No, profe. Chao, chao.